Bueno, indicarles que detrás de esa pantalla está el espacio de demos y exposiciones, porque hay gente que nos ha preguntado si son los sofás. No, detrás hay una sala. Bueno, continuamos con la segunda y última de las mesas redondas de esta primera edición, las tendencias en ciberseguridad. La mesa está moderada por Alfonso Azofra, responsable del NOC, el Centro de Operaciones de Red y Seguridad de CIC Consulting Informático, y la acompaña, que se nos ha escapado, Silvia Barrera, que aparecerá, ya la están vistiendo, inspectora de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional. Está también con ellos Rosa Díaz, directora general de Panda Security España, Rafael Calzada, responsable del Grupo de Seguridad dentro del Servicio de Informática y Comunicaciones de la Universidad Carlos III, Raúl Uría, gerente de la Asociación Cántabra de Empresas de Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ascentic, y Héctor Fernández, CTO de Filias, una solución de trabajo en movimiento que conecta a cualquier trabajador con su empresa desde cualquier dispositivo móvil con la máxima seguridad, en tiempo real y de la forma más eficiente para su negocio. Alfonso, todo tuyo. Muchas gracias, Paloma. Bueno, muchas gracias a los intervinientes y al público. Con este debate que vamos a iniciar ahora pretendemos, en verdad, dar un repaso a todo lo que hemos ido hablando durante la mañana, ¿vale? Chema Alonso ha puesto encima de la mesa una serie de temas. Gianluca ahora mismo también ha hablado de un poco de Big Data, de Internet de las cosas, y vamos a volver a hablar de esos mismos temas, quizá desde otro punto de vista, más bien orientado al uso que cada día dan los intervinientes que tenemos aquí. Hemos intentado cubrir casi todos los puntos que entendemos que participan en el sector de la informática y las comunicaciones. Tenemos, por ejemplo, a Silvia, un poco desde el plano ejecutivo y seguimiento normativo. Tenemos también a Rosa, de una empresa dedicada en exclusiva al sector de la protección. Tenemos también a Rafael, participa en la comunidad universitaria, que nos parece interesante saber las experiencias que ellos tienen habitualmente pues, con los usuarios que en principio son avanzados y también qué intercambio de información tiene la comunidad universitaria. Tenemos también a Raúl, que es un empresario y es gerente de una asociación de empresas, Ascentic. También nos gustaría ver un poquito pues, qué iniciativas a nivel de empresas se toman en España, si es que las hay. Y también contamos con Héctor, que nos va a dar un punto de vista de cómo los desarrollos se deberían amoldar al tema de la seguridad que hemos ido repasando hoy. Las noticias que van apareciendo aquí, pues bueno, como ha comentado Gianluca, deberían haber sido pasadas por un filtro de expertos, pero bueno, tenemos un grupo de personas que tratan las noticias, que también tratan las noticias que están en el Sálvame. Por tanto, cualquier cosa que salga por ahí, pues debería ser verdad. Vamos a ver, creemos que deberíamos comenzar con, ya que lo llamamos tendencias, ¿cómo ha sido la situación hace unos años y cómo es ahora? ¿Vale? Nos parece un enfoque interesante para iniciar el debate. Entonces, pues, bueno, podemos empezar, por ejemplo, por Silvia, que ha estado hablando al inicio, y podríamos preguntarla, pues, cómo ve ahora si la red es más segura que hace unos años. Esperemos que nos responda que sí. Mira que mira para otro lado, digo que no me toque a mí en la primera. Suerte. Ya me han dicho esta mañana que he asustado un poco con el vídeo, que tampoco era nada del otro mundo, pero bueno, es la realidad, es un vídeo real. Y la verdad es que, sin ánimo de querer asustar ni alarmar, tampoco en estos casos, sí que conviene poner de manifiesto que la tendencia obviamente es a que haya un mayor número de delitos, porque claro, en principio el usuario cada vez aumenta más, se usa mucha tecnología móvil, mucha gente que lo utiliza como primera método de conexión a la red. Y lo que sí, desde el punto de vista policial, sí que hemos visto es que, claro, los cibercriminales están viendo, aparte de la ciberguerra, el ciberespionaje, el hacktivismo, etcétera, etcétera,
están viendo, y con razón, de que les sale mucho más rentable lanzar un ataque o una infección a millones de dispositivos que a jugársela pues, en el mundo físico. Entonces, la tendencia es, obviamente, a especializarse en este tipo de cosas, a crecer el número de delitos, a crecer el número de víctimas, pero simplemente por eso, porque el foro y la posibilidad de llegar a más gente es mayor. Y sobre todo el aumento que no se ve mucho en tema de ciberataques. El fraude siempre va a estar ahí, siempre, bueno, la ingeniería social, y el fraude es muy fácil de introducir y las víctimas pues, bueno, pues caen y seguiremos cayendo porque habrá nuevas formas de engaño. Pero sí que es verdad que hay algo que sí que nos preocupa y son los ciberataques, los ataques y los fallos de seguridad, ya no solo a nivel de usuario final, sino a nivel de empresa y, como ha puesto antes de manifiesto el resto de ponentes, o Chema, por ejemplo, con las fugas de datos, ya no es el daño a la empresa, sino al usuario final. Entonces, bueno, pues es bastante negativo. Y yo creo que vamos, ¿qué voy a decir? Vamos bastante más por detrás que los cibercriminales y lo han visto como una forma de negocio que lo es y bueno, pues hay que ponerse las pilas. ¿Cuáles son ahora los delitos más frecuentes? ¿Más o menos los hemos estado viendo? ¿O los ataques que hay en Internet no siempre terminan en una denuncia? Es que ese es el problema, que hay una cifra de delitos, una cifra negra de delitos muy elevada. No sé, antes me ha parecido ver que había 7.000 y pico denuncias en la red. Bueno, 7.000 y pico denuncias y a lo mejor millones de casos. La cuestión es que la gente valora a la hora de denunciar o no si le es rentable. Y evidentemente si tenemos cualquier manifestación delictiva, una pequeña estafa, un microfraude, una persona, una empresa a la que no le interesa poner de manifiesto que tiene una vulnerabilidad o que ha tenido un fallo de seguridad y que los datos de las personas o los usuarios están expuestos en un foro o en la deep web o cualquier otro usuario en las redes sociales, el tiempo, coste de sacar, al final la gente no quiere saber quién es el autor, la gente quiere que soluciones el problema. Y si nos metemos en una dinámica judicial y policial de meses o años, pues evidentemente el sufrimiento pues, es bastante elevado. Entonces la gente pues, dice no denuncio. Entonces la cifra negra puede ser brutal. Lo que sí está claro es que recibimos notificaciones, muchísimas todos los días, consultas de la gente que está bastante perdida y sobre todo el decir ¿qué hago? No sé ni siquiera estoy siendo víctima de un delito o qué es lo que se puede hacer. Entonces eso es lo preocupante, que la gente no lo pone de manifiesto, obviamente tiene sus motivos, pero es lo que hay. Bien, a continuación también de eso podemos hablar, por ejemplo, con Rafael, en el sector universitario, pues también una comparativa de qué había hace años, qué hay ahora. Precisamente quizá las universidades pueden ser vectores de ataque hacia el exterior. Son organismos bastante abiertos normalmente. Sí. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo era la situación hace unos años? ¿Cómo es ahora? Bueno, lo primero de todo, dar las gracias a vosotros, a CIC, por haberme llamado aquí, compartir panel con gente que está muy por encima del nivel que tengo yo, pero bueno. Y lo siguiente, pues la universidad, como tú comentas, es un entorno muy abierto, donde tenemos muchos usuarios, los alumnos, que ya tenemos el enemigo en casa, 20.000 en mi caso solamente, que acceden directamente a la red interna y luego pues todos los que están fuera. El cambio que nosotros hemos visto en la universidad, yo llevo trabajando 20 años en la Universidad Carlos III, 15 como responsable de seguridad, es una profesionalización de estos ataques. Hace 15 años la mayoría de las cosas que veíamos eran virus y gente que accedía a páginas de dudosa reputación y como consecuencia de ello pues veía comprometido su ordenador. Los que estaban detrás probablemente eran gente con afán de notoriedad, no sé si coincido con lo que comentaba Silvia, pero gente que quería ganarse un prestigio dentro de la comunidad hacker, de yo soy capaz de elaborar un virus que se desparrama por Internet y infecta N millones de ordenadores. A día de hoy eso ya no existe, son ataques más dirigidos y lo que hay detrás es un interés económico brutal. Es decir, lo hago porque hay dinero y pago para que haya gente que me prepare buenos phishings, bien traducidos al idioma de destino. Pago porque haya gente que investigue la empresa a la que quiero atacar y a partir de ahí lanzo el ataque. En nuestro caso, la universidad, el bien o nuestro activo principal son las notas de los alumnos. Eso, poca gente, salvo que alguien
tenga carrera política y nos interese sacar su expediente académico, poca gente va a pagar por esa información. No es la historia clínica de Schumacher, es otra cosa, ¿no? A nosotros nos utilizan como ariete. La universidad tiene una conexión con Internet a día de hoy de 10 GB por segundo y tiene unos 15.000 ordenadores conectados a la red. Tienes un caudal brutal para poder atacar a cualquiera. Y de hecho en agosto pues, tuvimos una empresa de Hong Kong que atacaba a otra de China y nos utilizaba a nosotros para hacer el ataque. Ese ha sido el cambio que nosotros hemos visto y hacia dónde vamos, pues todo el camino pinta a que habrá que estar preparado, lo que comentaban antes, y habrá que ver que esto va a ser nuestro día a día. ¿Qué métodos de protección o prevención podemos utilizar? En el caso tuyo, Rosa, ¿cómo os estáis moviendo entre el antiguo escenario en el que habitualmente os movíais con el antivirus y qué iniciativas estáis tomando ahora? Sí, bueno, yo antes de empezar a deciros, o un poco por aportar un dato también interesante del último informe del Parlamento Europeo en diciembre de 2015, que indica, está colgado en la página web, que hay, bueno, relativo con los ciberataques, que el 50% del malware de nueva generación no lo detectan los antivirus actuales. Nosotros somos fabricantes y bueno, nacimos hace 25 años como fabricantes de antivirus, pero ya por el año 94 lo que se veía en el laboratorio es que no éramos capaces, nosotros teníamos personas que lo que hacían era analizar y bueno, pues firmar el malware pues para que estuviera dentro del fichero de firmas, y lo que vimos en ese momento era que no éramos capaces de realmente esa sofisticación del software que iba apareciendo, o sea, ni podíamos crecer tanto en recursos humanos como para tener a analistas, que los seguimos teniendo, pero era totalmente imposible. Para que os hagáis una idea, cuando salimos hace 25 años, nuestro primer antivirus detectó 3 virus y bueno, comenzamos el año 2015 con 200.000 muestras de malware detectadas y neutralizadas por Panda Labs. Finalizamos el año 2015 con 230.000 muestras, que se dice pronto. Incluso hay días que tenemos picos de 300.000. Entonces, eso nos hizo, y bueno, también un poco porque somos de Bilbao, ¿no? Como nos dicen, decir, joder, ¿y por qué no, además de clasificar el malware, también clasificamos el goodware? Es decir, vivíamos antes en un mundo de antivirus que lo que hace es parar lo que se conoce como malo, pero dejas pasar todo lo desconocido, que es ahora el acercamiento que están teniendo estos cibercriminales. Entonces, ya llevamos muchos años, desde el año 2007 estamos en la nube, pues porque también era imposible guardar en todos los data centers toda la inteligencia colectiva de la que cuenta Panda. Entonces, lo que hacemos ahora es un acercamiento que, bueno, entiendo que muchos de aquí, bueno, estáis en el mundo de la seguridad y conocéis, bueno, pues nuevas plataformas de nuevo cuño que están surgiendo, que se llaman Endpoint Prevention and Response. Entonces, nosotros lo que hacemos es clasificar todo lo que hay en un ordenador. Aquí hablamos mucho de jerga, ¿no? De endpoint. Bueno, pues al final estamos hablando del punto final. Muchos años en los que nos hemos estado centrando en el perímetro, realmente el eslabón más débil de la cadena somos nosotros, y somos nosotros con un ordenador. Yo estoy en mi oficina y bueno, pues tengo mi proxy, pero luego me voy a casa y me conecto en cualquier sitio a wifi. Entonces no nos damos cuenta muchas veces de esa problemática que hay. Entonces necesitamos capas de seguridad que lo que hagan es protegernos con una, o decimos que, y luego hablará, ¿no? Y nos dirá Rafael, pues el antivirus no es suficiente. Entonces hay que ir hacia otra aproximación que realmente lo que dé es una seguridad completa. Y como el 100% no es posible, pues si hemos sufrido un ataque, que tengamos acciones para remediar lo que ha ocurrido, y por supuesto un análisis forense también de por dónde ha entrado, qué es lo que ha hecho, por dónde ha salido, y que no nos vuelva a pasar. O sea, el estar siempre, si hemos sido víctimas de un APT, lo que vamos a saber es que siempre vamos a seguir siéndolo. Entonces yo creo que aquí es donde entra toda la concienciación, para que realmente nos demos cuenta que el mundo ha cambiado y que los enfoques tradicionales ya están muertos. Ha sido curioso que nuestros compañeros pues, han estado dialogando un poquito antes de esta mesa, y están hablando de ¿el antivirus ha muerto? Sí, no. Y ha tenido que salir Chema Alonso antes a decir no ha muerto, sino que
necesario, son muchas pero capas no de suficiente. seguridad y algunas siguen siendo necesarias. Lo único que hay que avanzar un poquito más. También querría hacer un poquito de hincapié por qué antiguas amenazas que antes hemos estado viendo de hace 15, 20 años, macros, SQL injections, por qué siguen estando vigentes y a la orden del día. ¿Falta acaso concienciación? ¿Existe alguna asignatura de ética, de ciberseguridad en la universidad? ¿Algún máster, alguna cosa así? Existe, y el problema no es que no tengamos la formación, sino que cuando llegas a presentar o a desarrollar un producto, probablemente en lo último en lo que se mira es en la seguridad, o por lo menos a lo largo de todo el proceso de desarrollo. Lo habitual es pensar en el producto que quieres presentar. Por ejemplo, hablaba Gianluca, un coche que conduzca solo. Eso es lo importante. ¿Qué es lo importante? Que conduzca. Luego ya veremos qué problemas nos surgen. Si resulta que habla con el coche de al lado y el de al lado le confunde su posición GPS y se cree que está en otro sitio y toma medidas o acciones que no han lugar, ¿vale? Creo que esa es la clave, que cuando intentamos desarrollar algo no somos conscientes de las implicaciones en seguridad o no la aplicamos en todo momento, ¿vale? O a veces es un sistema heredado. Hablábamos antes de las plantas de potabilización de agua de cualquier ciudad. En su momento el sistema de control del cloro estaba allí localizado y para poder hacer algo tenías que ir allí. Y claro, cuando tú tienes esa limitación física, las medidas de seguridad que aplicas son unas. A alguien se le enciende una bombilla y dice, oye, si a esto le ponemos una tarjetita, lo conectamos a Internet, lo puedes hacer desde la oficina. Ya, pero lo puede hacer también alguien de Taiwán. ¿Te has parado a pensar en eso? Porque igual generamos un problema de salud pública. Y creo que esa es la parte, desde mi punto de vista, que nos falta, que en la universidad se está contando, o por lo menos muchas universidades ya lo tienen, y Chema tiene el doctorado en seguridad informática. Está claro que eso existe. Y hay másters de ciberseguridad en diferentes universidades. Lo que hay que hacer es aplicarlo y romper esa inercia que tenemos del time to market y que lo importante es presentar el producto. Antes creo que en la mesa redonda anterior han estado también hablando de cuáles son las principales amenazas. Han sido más o menos desde un punto de vista de infraestructuras críticas. ¿Cuál pensáis vosotros que son las principales amenazas actuales? ¿Siguen siendo las mismas, el phishing? ¿Qué es lo que os encontráis día a día, Silvia? Depende de la amenaza, lo que consideres amenaza. Si hablamos de una amenaza para menores, obviamente es la distribución de pornografía infantil y la creación, producción de pornografía infantil. Si hablamos del usuario final, hablamos de fraude. Si hablamos de empresas, hablamos de infraestructuras críticas. O sea que depende la persona o el target del delito, del criminal, hablamos de principales amenazas. Lo que está claro es que ¿qué puede generar más daño? Pues no sé. Obviamente la víctima más vulnerable es un menor, pero lo que decíamos antes, el poner de manifiesto toda la base de datos de una empresa y que eso además genere casos de extorsión si salen a la luz, etcétera, etcétera, o lo que comentábamos también con el tema de gestionar infraestructuras críticas y de poder controlar desde Taiwán el cloro de un suministro de agua, pues puede generar algunas consecuencias bastante... ¿Tenéis conocimientos cuando perseguís un delito de qué personas termina habiendo detrás o nunca llegáis a destapar una empresa que esté detrás de todas estas cosas? Por ejemplo, todo lo que hay de ransomware o amenazas persistentes, casi seguro que detrás tenga no a un chico hacker, sino a una empresa. ¿Destapáis esos casos? ¿No es fácil? ¿Tenéis colaboración de otros países? Destapar. Bueno, es que detrás de eso no es que haya una empresa, sino hay un negocio criminal entero y al final está del que diseña el malware, al que lo compra, al que lo distribuye, al que lo monetiza y al que lo difunde. Entonces es una infraestructura criminal bastante amplia. Puedes llegar a lo mejor a la persona que lo ha difundido, digamos,
Pero en el caso, por ejemplo, del malware, al final sus diferentes versiones no dejan de ser una compra o recompra de una anterior, y lo que hacen es actualizarlo y volverlo más poderoso y técnicamente más difícil de detectar. Entonces, al final es muy, muy difícil. Nosotros los casos que hemos tenido no llegas a... No la organización en sí, es que tampoco puedes llegar a saber qué es lo que conforma una organización, porque ahora personas sin conocerse de diferentes partes del mundo contactan a través de un foro underground, un mercado underground, y se ponen en común pues para lo que digo, pues para unos que venden el malware, determinada variante, otros que lo compran, otros que lo distribuyen, otros que buscan a las mulas a través de la red, y otros que bueno, pues, son los titulares de un monedero de bitcoins que están monetizando el dinero. Entonces, al final no puedes llegar a todo, pero sí que es verdad que esto, por mucho que trabajes al final, está ahí en la red y no vas a poder... Otros casos son diferentes, pues casos de distribución de pornografía infantil que llegues a un productor determinado. Pero en el tema, por ejemplo, de amenazas de este tipo, es imposible acabar con ello. Vamos, el hecho de que la red sea abierta hace que sea muy difícil pues, parar esas cosas. Hemos estado hablando de un poco Internet de las cosas, Big Data, nuevos escenarios que hay ahora mismo de comercialización del sector. Sí nos gustaría pues, enfocar un poquito qué problemas hay asociados ahora. Por ejemplo, Héctor, que te mueves en ese mundo, ¿qué problemas hay ahora que no había antes con estos nuevos entornos? Bueno, a ver, lógicamente, si miramos 15 años atrás, digamos que en el tema de creación de desarrollo de aplicaciones, ¿no? Estaba en entornos controlados. Al fin y al cabo te limitabas a tener un software desplegado en una LAN, en el mejor de los casos, y el único exponente o el exponente más importante que tenías era que alguien viniera, te craqueara tu licencia, ¿no? Y la distribuyera. Es decir, había un perjuicio económico en ese aspecto, ¿no? Que tuvieras que volver a reinstalar el sistema, a lo mejor era el mayor riesgo que podías tener en un momento determinado. A día de hoy, apoyándonos lógicamente a las tecnologías cloud, todo ese campo de ataque que tiene la ciberdelincuencia a día de hoy se maxifica exponencialmente, ¿no? Intervienen muchísimos más factores, no interviene solamente infraestructura, interviene lógicamente el diseño de la propia aplicación, interviene la concienciación o la habilidad que tenga el usuario para manejar un sistema, las políticas de seguridad que puede integrar el fabricante, la compañía que implemente un software en concreto y, lógicamente, el desarrollo de esa aplicación, ¿no? Desde el punto de vista de desarrollo, lo que procuramos o lo que intentamos hacer siempre es implicar esos controles de calidad dentro de lo que es el ciclo de vida de ese software, ¿vale? Desde que lo diseñas conceptualmente hasta que lo distribuyes en una primera versión. Antes Rafa ha hecho mención del tema del time to market. Pues sí, lógicamente cualquier empresa que fabrica software tiene una condicionante que prima, que es vender, ¿no? Y muchas veces pues, se desatiende esa calidad basada en la seguridad. Personalmente opino que eso está cambiando y está cambiando mucho por razones, por perfiles, más bien que empiezan a intervenir y que empiezan a estar dentro de los recursos o los costes de una empresa, ¿no? Que son los responsables de calidad de software. Un QA, un Quality Assurance, que digamos tenga la última potestad en decir si esa versión se publica o no se publica, porque lógicamente tiene que cumplir unos requisitos de políticas de seguridad, unas buenas prácticas de desarrollo para asegurar lógicamente que el usuario no meta la pata, que el sistema no se vea amenazado, etcétera, etcétera. Es un poco la tendencia que está viendo ahora. Pero el resumen es que, lógicamente, pues, hombre, yo tampoco quiero ser a lo mejor tan catastrofista como a lo mejor en otras charlas, ¿no? Decir, ¿no? Un coche que anda solo, es decir, parece que no podríamos salir de casa, ¿no? A ver, lógicamente, el peligro está ahí, ¿vale? Por eso mucha gente de la que está aquí se dedica, pues, lógicamente, a intentar minimificar el daño que esa inseguridad, ¿no? Que hay a día de hoy, pues los usuarios al fin y al cabo no se ven afectados, desde un menor hasta un CEO de una compañía que mueve un montón de dinero, ¿no? Entonces, un poco el mensaje yo quería trasladar también desde el punto de desarrollo, ¿no? Desde el punto de vista de desarrollo. La calidad es, para mí, el punto que más prima en cualquier producto, sea de software o no sea de software, ¿no? Es un poco el escenario que a día de hoy tenemos. ¿Tenéis entidades que luego verifican si vuestros productos son limpios? Por ejemplo, poner una aplicación en el Apple Store o en Google es sencillo, pasas unos criterios exhaustivos, porque hay muchos más productos en alguna plataforma que en otra. Bueno, al fin y al cabo, esto deriva en pasar la pelota de uno a otro, ¿no? Es decir, yo aplico mis políticas de desarrollo, pero ahora tiene que haber alguien que aplique sus políticas de distribución,
¿vale? En el caso de Apple, Android, etcétera, hay un factor humano que interviene en esa validación. En el caso de Apple es muchísimo más restrictivo que Android, pero claro, ¿por qué Android no es tan restrictivo? En este caso Google no es tan restrictivo que Apple, porque a lo mejor lo que le interesa es que haya muchísimas aplicaciones porque es el reclamo principal para vender dispositivos. Es decir, hay factores mucho más allá del propio técnico, ¿no? Es decir, no, es que tú vas a un dispositivo, tienes Windows Phone, tienes Apple, indistintamente de que Apple mueva otro concepto de producto, ¿no? Y tienes Android, lógicamente, si tú quieres un smartphone es porque quieres aplicaciones y te vas a comprar la plataforma que más aplicaciones te distribuya. Lógicamente, la política de validación de esas aplicaciones tiene que ser mucho menor para que haya un flujo continuo de aplicaciones, que la gente, pues oye, se enganche a ese tema de descarga aplicación, etcétera, etcétera. Y ahí está el riesgo, ahí está el riesgo. O sea, es masificarse en ese caso otra vez el campo de ataque que tienes respecto al usuario. Con estos campos de ataque más amplios que hay ahora, como puede ser el cloud computing, los datos que están a disposición de Internet, ¿qué diferencia hay entre este escenario y el anterior, que está un poco más local también desde tu punto de vista, por si puedes aportar? Sí, vamos a ver, efectivamente el cloud computing es algo que ha venido, está aquí, no es algo que vaya a venir, lo estamos usando ya hoy en día. Y aquí, en ese sentido, a mí me gustaría transmitir un mensaje de confianza, ¿vale? Hemos visto hoy un montón de problemas, es cierto, existen, ninguno de ellos ha sido inventado, pero a mí me gustaría contextualizarlo, ¿vale? No sé cuántos de vosotros ahora mismo, si os preguntase, sabéis dónde está la salida de emergencias de esta sala. No lo sé, algunos habrá fijado, otros no. Está al fondo, ¿verdad? Bueno, gracias. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues tenemos un riesgo, efectivamente, estamos todos ahora mismo en esta sala y podría ocurrir algo. ¿Va a ocurrir? Seguramente no. Por eso nadie ha buscado la salida de emergencias, ¿vale? Los riesgos un poco, a mí me gusta tratarlos en ese sentido. Hay riesgos, y ahora hablamos en concreto del cloud, pero hay que manejarlos, como los hemos manejado toda la vida. Igual por mi vertiente de empresario, a mí me gusta pensar en el riesgo como algo cuantificable. Yo creo que lo más importante que puede hacer una empresa o que puede hacer un usuario es pues un micro plan de gestión del riesgo, ¿vale? Tenemos el impacto que nos puede causar un ataque, tenemos la probabilidad, que esto tal vez sea el dato más importante, ¿qué probabilidad tengo yo de que esto me ocurra? Y con eso tenemos un riesgo, ¿vale? Una vez que tenemos identificados los riesgos, vamos a tratarlos. ¿Qué hacemos? Los anulamos, porque podemos usar medidas para anularlos. Será difícil, será más fácil mitigarlos, ¿vale? Podemos mitigarlos, podemos asumirlos directamente, o incluso podemos hacer una cosa que para las empresas en general, no sé si al usuario, pero a las empresas es bastante interesante, que es transferir el riesgo, ¿vale? Podemos contratar pólizas de seguro donde, bueno, si nos vemos afectados económicamente por una acción, por una campaña de desprestigio de la empresa, por una pérdida de fuga de información, bueno, estamos cubiertos, y al igual que estamos cubiertos ante un incendio y tenemos un almacén de mercancías y tenemos una cobertura antiincendio, anti-inundaciones, ¿vale? Hay que manejar el riesgo. El riesgo existe, ha existido siempre. Dicho esto, en el entorno cloud, bueno, hemos visto muchos datos hoy. Yo daría uno, me gusta mucho, es que el 90%, 80 y muchos por ciento de los datos que existen hoy se han generado en prácticamente los 2 últimos años. Bueno, ¿esto qué nos da a entender? Nos da a entender que el volumen de información, lógicamente, es exponencial, ¿no? Lo que se está generando. ¿Cómo podemos gestionar todo eso? Pues efectivamente nos tenemos que ir a tecnologías de cloud. ¿Es seguro el cloud? Yo diría que sí. Yo diría que sí. O por lo menos más seguro que lo que podemos hacer en casa. Tenemos que tener en cuenta que compañías que se dedican simplemente o única y exclusivamente a dar servicios de cloud están muy especializadas y están muy concienciadas con el riesgo que asumen sus clientes yendo y moviendo sus datos a esa nube. Por lo tanto, ¿riesgo cero? No. A su vez, también estamos a veces indefensos ante las fugas de datos que salen, por ejemplo, en Ashley Madison o... Bueno, es un riesgo. ¿Quién apoya luego al usuario final, a esos 40 millones de personas? ¿Existe una legislación al respecto que les pueda echar una mano o simplemente el recurso del pataleo? ¿A quién? ¿A la víctima de...? Sí, claro. Teniendo en cuenta que no son todos servicios gratuitos, que, hombre, podemos entender que
que es lo que hay, pues es un servicio gratuito, pero a veces en un servicio de pago no debería garantizarse un poco más esos compromisos de seguridad. Es una pregunta difícil. Sí, antes lo hablábamos que, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, pues el aceptar determinadas condiciones pues no implica pues, que nuestro teléfono esté ahora en Facebook, porque WhatsApp es de Facebook. Que te registras en una página de citas porque quieres, pues evidentemente esa empresa debe de dar determinada seguridad, garantizar esa seguridad, pero es como todo, hasta el punto en el que bueno, pues hay personas que técnicamente son capaces de vulnerar las medidas de seguridad que adopta esa web o ese sistema que tenga para administrar esa web. Pues responsable la empresa, pues que es responsabilizar, es como, no sé, es como si no se trata de buscar una cabeza responsable, sino a lo mejor de dar efectivamente una solución a esas víctimas que han sido, pues, en este caso, puesto de manifiesto su información en público, en las fuentes abiertas, pero para eso está el Código Penal, pero bueno, en todo caso, bueno, pues si son extorsionados o hay una fuga de información para localizar al autor, pero es que el riesgo está y entonces, bueno, pues en el momento que aceptas unas condiciones también, bueno, buscas un servicio y la empresa te lo da hasta... Tampoco sabemos exactamente qué sistema de seguridad lleva, qué controles se hacen, qué auditorías, ni nada, pero no sabemos ni de Ashley Madison, ni de Facebook, ni de nada, ni siquiera qué es lo que hacen con nuestros datos muchas veces. En algunos casos pues, un poco más llamativos de violencia de género, por ejemplo, se invita a denunciar. Ya sabemos que es un tema pues, delicado. ¿Y en los delitos cibernéticos invitáis a la gente a denunciar o van a tener una solución o se les va a tratar de similar manera? A ver, ¿Cuál es la realidad? Nosotros, claro, evidentemente cuando ocurre un delito hay que denunciar y sin datos objetivos nosotros no podemos investigar un delito. Pero lo que está claro es que no se puede obligar a una víctima a denunciar, y menos cuando ha sido víctima de determinados delitos en los que hay una implicación personal o de la privacidad bastante evidente. Y luego, no sé, esa información, desgraciadamente, el delito muchas veces, ni siquiera el ciberdelito, el usuario sabe que está siendo víctima de un delito. Y lo que quiere, en muchos casos, es que le solucionen el problema, no quiere denunciar. Quiero que me solucione el problema. Y si yo tengo en este momento, me acaban de robar la cuenta corporativa de Twitter, en el que tengo 200.000 seguidores, una empresa, por ejemplo, y no quiero que se publique en mi nombre contenidos pornográficos en ese perfil que me está destruyendo la imagen de una empresa, quiero que me solucione el problema. Denunciar, por supuesto que lo hago, pero ustedes me van a resolver el problema en 24 horas o en 5 horas, que es lo que yo necesito. Entonces, ahí está la dicotomía de la víctima de sí, yo denuncio, ustedes hacen su trabajo, saben quién está o puede estar detrás de ese perfil, que independientemente de eso se trata de hacer, evidentemente, pero al final lo que la víctima busca es que le solucione un problema. Y si le dices que su problema va a solucionarse en 7 u 8 meses, te dicen, bueno, pues no, me interesa, desaparezco las redes sociales o me hago otra cuenta nueva y empiezo de cero. Entonces, al final, pues la víctima es la que decide denunciar. En muchos casos vemos que lo que hace falta es un poquito de concienciación a la gente, porque no estamos viendo que para esos delitos en los que, como ha enseñado Chema Alonso al inicio de la jornada, a alguien le roban la cuenta de Twitter o de Gmail o lo que sea, consiguen el usuario y contraseña y ya son superusuarios, ahí poco se puede prevenir. En el caso de Panda, ¿cómo veis un poquito estos hechos que no son fáciles de detectar, no son fáciles de proteger, sino que es más bien a modo de concienciación? Vemos que tenéis iniciativas más, llamémoslas, blogueras de concienciación a las personas. Sí, nosotros lo que vemos, sobre todo con las empresas y en últimos ataques de CryptoLocker, ¿no? Hablando más de este mundo corporativo, sí que vemos, y yo creo que es más sobre todo en España, que hay miedo, ¿no? Pues obviamente de decir que ha sufrido un ataque, porque al final pues hay
una pérdida de reputación y una fuga de clientes. Y esto lo vemos de manera diaria cuando hablamos con gente que viene pues, a preguntarnos por soluciones. Entonces, claro, ahí hay realmente un problema, por un lado, porque al final si tú no denuncias o no sabemos realmente lo que pasa, al final en España pues el 99% del tejido empresarial son pequeñas empresas. Pues bueno, aquí hay responsables de seguridad de grandes compañías, pero la pequeña empresa es la que realmente está siendo más afectada y lo comentaban antes en una ponencia. Es decir, cuántas empresas no han tenido que cerrar porque al final cuando han sufrido un ataque, si o bien no han pagado o ha habido un problema con los Bitcoin, pues los datos les han desaparecido, no tenían copias de seguridad actualizadas y al final todo el valor de esa empresa ha desaparecido. Entonces esto realmente es muy problemático. Entonces aquí pasamos por esa concienciación, por dar la formación a todos los colaboradores. Es decir, yo muchas veces veo que este es un mundo muy endogámico de la seguridad, de los CIOs, de los responsables de seguridad, pero es que hay que extender puentes hacia bueno, pues todas las demás personas que trabajan en la empresa para que sepan exactamente bueno, pues cómo deben de trabajar con sus dispositivos, a qué amenazas se enfrentan y, lógicamente, poner protección para que eso no ocurra. Y yo creo que nosotros, como fabricantes de seguridad, pues tenemos también esa labor. Y bueno, pues lógicamente con sesiones como esta, ¿no? A la que agradezco a CIC que nos haya invitado, o bien en nuestra web y por nuestras redes sociales, pues lógicamente trabajamos en esa divulgación, concienciación y también formación. En el lado universitario, ¿existen iniciativas a nivel de comunidad o sois órganos independientes? No, la verdad es que la comunidad universitaria es un encanto para eso. Por suerte o por desgracia no nos hacemos mucho la competencia entre nosotros y la colaboración es una de las cosas en las que más trabajamos. Tenemos grupos de trabajo bien por fabricantes, bien por temática. Yo participo en uno del cortafuegos que tenemos en mi universidad implantado. Somos un grupo de 50 personas, unas 40 instituciones que tienen ese cortafuegos y que compartimos los problemas, las soluciones y además tenemos el soporte del fabricante allí mismo. ¿Vale? Y ese es uno de los ejemplos. Luego está el grupo de seguridad exclusivamente en donde nos dedicamos a colaborar entre nosotros, a contar los incidentes que tenemos y a aprender los unos de los otros. Afortunadamente, ya te digo, somos entidades públicas, el ánimo de lucro no es lo que nos mueve, no estoy diciendo que eso sea malo, simplemente que nosotros aportamos valor a la sociedad, que es formar a personas y, por lo tanto, esto otro no está en contraposición. Y el que la Universidad de Al Lao sea mejor en seguridad, a mí personalmente me viene bien, porque desde ella no me atacan. Entonces, esa es una máxima que nos mueve a colaborar entre nosotros. A nivel de asociación empresarial, ¿se toman iniciativas en este mundo o preferís dedicaros igual a otros menesteres más directos de cara al mercado? Bueno, depende de las asociaciones. En nuestro caso, por ejemplo, sí, claramente. ¿Vale? Somos una asociación que básicamente nos centramos en temas transversales, más que de desarrollo de negocio puramente, ¿vale? Por aquello de que en muchos casos somos competentes. Entonces, en ese sentido hay muchas iniciativas. A nosotros, la gente de seguridad, nos gusta contar un chiste, seguro que lo habéis oído bastante, y es que al final el gran problema de la seguridad, o el principal problema de la seguridad está en esa capa 8 del esquema OSI. O sea, es todo aquello que ocurre entre el nivel del teclado y el cerebro del usuario, ¿vale? Y ahí es donde realmente están los problemas. Entonces, en ese sentido hay iniciativas y me atrevo a invitaros a realizar el siguiente experimento. INCIBE, el Instituto de Ciberseguridad, antes llamado Inteco, seguro que lo conocéis algunos, tiene un kit de ayuda a esta concienciación que vemos que es necesaria en el usuario, ¿vale? Es un kit muy básico en el que, bueno, basado en un plan a lo largo del tiempo, porque la seguridad, no nos olvidemos, no puede ser una acción de un día ni de dos, tiene que ser algo que es un mensaje que debe calar en el usuario a lo largo del tiempo y de los años incluso. Os invitan a desarrollar un experimento enviando un correo a ciertas personas dentro de la compañía, un correo malicioso con un cierto virus, todo con un riesgo controlado, para ver cuáles de vuestros usuarios caen o no caen en ese ataque, ¿vale? Y, lógicamente, trabajar en aquellos que han ido cayendo, pues trabajar y repetirlo a lo largo del tiempo. Tenéis un kit, tenéis una serie de publicidad, de
guías para concienciar a la gente. Yo os animaría a todas aquellas empresas que bueno, a partir de la charla de hoy estáis pensando en, bueno, debería hacer algo más con mis usuarios. Os invitaría a seguir esas guías. ¿Qué recomendaciones dais los demás también a nivel de seguridad? Por ejemplo, Rosa, yo os puedo comentar que cuando íbamos a preparar el evento, fui al taller, tenemos una pila de armarios con una pila de cacharros, un firewall, un IPS, a ver, por aquí tengo un wifi, a ver si le hago algo. Pero creo que hemos preferido, en vez de traer productos, hemos preferido concienciar un poquito a la gente. Entonces, ¿cuáles son los puntos que consideras más adecuados o qué recomendaciones? Los hemos ido un poco repasando a lo largo del día, ¿vale? Chema se ha cebado bastante en que sean las cosas más básicas, es el principal agujero. A medida que iban saliendo aquí noticias, pues algunas eran también recomendaciones muy básicas, pero que en muchas ocasiones no aplicamos. Yo me he leído algunas, digo, madre mía, voy por la 5 y ya he suspendido igual 2. En casa, uff. Quiero decir, ¿cuáles son las recomendaciones que consideráis? Bueno, también han comentado, ¿no? Ya Luca, que creo que se ha ido, también ha dicho que quién había cambiado el wifi, ¿no? O sea, el router, la clave del router de tu casa. Y creo que pues hemos levantado la mano 4. Es decir, realmente es que hay... yo también os voy a decir que en la página de INCIBE, efectivamente, es decir, sin hablar de productos, ¿no? Porque yo os invitaría a que conozcáis Panda y nuestras nuevas aplicaciones, pero creo que si queremos empezar, pues efectivamente en INCIBE tiene una información, tiene ese kit, va sacando novedades, tiene además ahora varios cursos de concienciación y de formación para, bueno, pues de alguna manera acercarnos a esa realidad y bueno, pues que tienes que cambiar la contraseña, y yo creo que ya tú entras en una página web y ves cuáles son las contraseñas seguras y te lo va diciendo, pero muchas veces utilizamos, ¿no? Yo creo que era la contraseña más usada, no sé dónde lo leí hace poco, era 1, 2, 3 y 4. Y dices, Dios mío, y puede haber gente que ponga así contraseñas, pues bueno, esto es una... Pero así te acuerdas de ella, por lo menos. Entonces, bueno, yo creo que ahí lo que es la seguridad tiene que estar en el centro de la compañía, en el comité de dirección, y tiene que extenderse a todos los colaboradores. Entonces, pues hablamos también con CIOs y con gente de seguridad que nos indica que manda newsletter, nosotros también los mandamos, poniendo pequeñas cosas que se deben hacer, pero no es una cosa de un solo día. O sea, es continuo, y al final las amenazas cada vez van mucho más rápido que nosotros, con lo cual pues hay que estar en eventos de este tipo, hay que estar muy abierto a escuchar y a pensar que nosotros mismos somos el eslabón más débil de la cadena y al que realmente por métodos de ingeniería social nos van a atacar. Entonces yo solo terminaría diciendo desconfiar, desconfiar y desconfiar. Igual terminamos también con Rafael, preguntándole igual cuál fue su primera experiencia de que le atacaron hace ya años y cuál ha sido la última. Bueno. Y si esa del inicio se la ha repetido hace poco. Hay cosas que están bajo secreto de sumario, no se pueden contar en un foro que se retransmite. La primera experiencia fue hace mucho, hace 20 años, en el 95, y en aquel momento colaboramos con la Policía Nacional y bueno, pues fue una experiencia bonita que hizo que yo me decantase por la seguridad y de la cual pues uno aprende y va aplicando incluso 20 años más tarde cuando algo muy parecido se te vuelve a repetir. Dicho lo cual, como decía Mayra Gómez Quema, hasta aquí puedo leer, no te puedo contar mucho más. O sea, llevamos 20 años y los incidentes se van repitiendo, son parecidos, no son exactamente iguales. En aquel momento pues era alguien sin mala intención y ahora pues hay gente que tiene intenciones mucho más concretas. Pero bueno, lo siento. Bueno, no sé si quiere alguien hacer alguna pregunta. Creemos que las conclusiones son evidentes, ¿no? Concienciación, buenas prácticas, la red no es segura, cualquier medida que tomemos, bueno, vamos a poder mitigar los errores que comentaba Raúl y ojalá el sector de desarrollo pues tenga la misma inquietud que al menos intentamos tener nosotros respecto del tema de la seguridad, porque luego el usuario está ahí y se puede ver afectado. Bueno, pues muchas gracias a todos y espero que haya sido de su agrado.